Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, literalmente, el corazón de toda la música, el drama. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una canción nos pone la piel de gallina o por qué otra nos da una sensación de paz total? Bueno, todo se reduce a una lucha, a un baile constante entre dos fuerzas opuestas, la tensión y el reposo. Y en el lenguaje de la música a eso lo llamamos disonancia y consonancia. Esa pregunta es la clave de todo. La respuesta es justamente ese juego, ese tira y afloja entre la calma y el conflicto. Es lo que nos mantiene enganchados, esperando a ver qué va a pasar después en una pieza musical. Aquí lo tenemos, bien clarito. Por un lado, el reposo, la consonancia. Piénsenlo como la sensación de llegar a casa después de un día largo. Es un punto de equilibrio, de estabilidad. Por el otro lado, la tensión, la disonancia. Ese es el viaje, la aventura, el conflicto que nos mantiene al borde del asiento y que de alguna manera pide a gritos ser resuelto. Esta dinámica es el verdadero motor de la música. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, lo básico. ¿Qué es consonancia y qué es disonancia? Después, vamos a ver que hay disonancias que son como agentes secretos con una misión. Luego le dedicaremos un buen rato al famoso y dramático tritono. Veremos su increíble historia. Y para cerrar, vamos a organizar todo en un mapa de la atención. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien. Primera sección. Vamos a definir a nuestros dos grandes protagonistas, los intervalos que nos dan esa sensación de paz y los que nos generan tensión. Pensemos en los intervalos consonantes como el punto final de una oración. Son sonidos que se sienten estables, completos, que nos dan una sensación de que todo está en su lugar. No nos piden ir a ningún otro lado, simplemente están ahí, en perfecto equilibrio. Pero ojo, no toda la calma se siente igual. Tenemos las consonancias que son como los cimientos de un edificio, súper sólidas, inamovibles. A esas las llamamos perfectas. Y luego están las imperfectas. También son estables, pero tienen más sabor. Añaden un color emocional que puede hacer que algo suene alegre o quizá un poco más nostálgico. Y aquí es donde empieza el drama. Un intervalo disonante no es un sonido malo o incorrecto, para nada. Es un sonido con energía, con movimiento, que nos pide ir hacia algún lado. Es el motor que crea la expectativa, la pregunta que necesita una respuesta. Es el viaje que hace que llegar al destino, a la consonancia, sea mucho más satisfactorio. Ahora, la cosa se pone más interesante, porque la tensión no siempre es tan obvia. A veces, un intervalo tiene una función, una misión que cumplir, aunque a nuestro oído no le parezca tan tenso. Aquí es donde la teoría musical se pone fascinante. Hay intervalos que son como agentes encubiertos. Al escucharlos, pueden sonar perfectamente estables, agradables. Pero su pasaporte, o sea, cómo están escritos en la partitura y el rol que cumplen en la armonía, nos dice que son inestables y que necesitan resolver. Generan una tensión por su función, no necesariamente por su sonido. Fíjense en estos ejemplos. Una cuarta disminuida suena exactamente igual que una tercera mayor, que es una consonancia. Pero al escribirla como una cuarta, la teoría la obliga a comportarse de una manera específica, le asigna un rol de tensión. Lo mismo pasa con la quinta aumentada o la séptima disminuida. Su apellido teórico nos dice cuál es su verdadera misión. Muy bien, ha llegado el momento de conocer al personaje más polémico, el más fascinante y, probablemente, el más importante de toda esta historia de tensión, un intervalo con una reputación legendaria. Hablamos, por supuesto, del tritono. Su nombre ya nos da una pista. Está formado por 3 tonos completos. Y esta distancia tan particular es la clave de su increíble poder para generar tensión. El secreto de su poder es casi matemático. El tritono divide la octava, que tiene 12 semitonos, exactamente por la mitad. Está justo en el centro. Es como intentar hacer equilibrio en la punta de una aguja. Máxima inestabilidad. Ninguna de las dos notas tiene más peso, por lo que el sonido se siente increíblemente inquieto. Y como todo buen personaje complejo, el tritono tiene 2 identidades. A veces se nos presenta como una cuarta aumentada, por ejemplo, de do a fa sostenido. Y otras veces como una quinta disminuida, de do
a sol bemol. Suenan idénticos, pero el nombre que le damos y el contexto en el que aparece nos dicen qué papel viene a jugar en la trama armónica. Entonces, en resumen, ¿por qué es tan potente? Primero, por esa posición matemática, justo en el centro del universo de la octava. Y segundo, que es lo más importante, por la tremenda expectativa de resolución que genera. Sus dos notas son como imanes que se repelen y que necesitan moverse para encontrar estabilidad. En un acorde de dominante, que es el de máxima tensión, el tritono es el corazón que bombea esa tensión y nos empuja casi a la fuerza hacia el reposo del acorde de tónica. Es el motor de casi toda la música occidental. Pero claro, este intervalo no siempre fue el héroe funcional que conocemos hoy. De hecho, su percepción ha cambiado de una forma radical a lo largo de la historia. En la Edad Media, su sonido se consideraba tan inestable, tan áspero, que se ganó este apodo tan simpático: el diablo en la música. Era visto como algo perturbador, y por eso se evitaba a toda costa en la música sacra. La evolución es increíble. Pasa de ser un intervalo prohibido, el diablo, a convertirse en la pieza central de la armonía en el barroco, el corazón del acorde dominante. Y mucho después, en la era moderna, compositores como Debussy o Stravinsky básicamente lo liberaron de sus cadenas. Empezaron a usarlo simplemente por su color, sin sentir la obligación de que resolviera. De villano a héroe funcional y finalmente a espíritu libre. Muy bien, para cerrar con broche de oro, vamos a organizar toda esta información en una especie de mapa que nos sirva como guía definitiva. Y aquí está nuestro panorama completo. Tenemos las consonancias perfectas, nuestra base sólida. Las imperfectas, que le dan color a la estabilidad. Luego las disonancias absolutas, que son tensas por naturaleza. Y finalmente las funcionales, nuestros agentes encubiertos, cuya atención depende de su rol. Y fíjense, ¿quién está en los dos equipos de la derecha? Nuestro amigo el tritono. Es una disonancia absoluta por su sonido y la disonancia funcional por excelencia. Una verdadera estrella. Y con esto nos quedamos. Ahora que la mecánica de la tensión y el reposo está más clara, ¿cómo puede esto cambiar la forma en que escuchamos o creamos música? Entender esto no es solo teoría aburrida. Es tener una nueva herramienta para escuchar con más profundidad y para crear con una intención mucho más clara. Al final del día, la música es un eterno juego de tensión y reposo. Y ahora, ustedes conocen las reglas.